Hola, yo soy Joseto. Hola, yo soy la Connie. Queremos contarles que tenemos la importante tarea de entrevistar a las autoridades de la UAI. ¿Por qué? Para que la comunidad dolfina los conozca mejor. Hoy vamos a entrevistar al decano de la Facultad de Artes Liberales, Francisco Covarrubias, a quien le vamos a preguntar sobre contingencia, pero también sobre algunas cosas de su vida fuera de la UAI. Así que acompáñenos a conocerlo. Hola, Francisco. Hola, Francisco. Hola, ¿cómo están? Francisco, quiero saber primero, ¿cómo llegaste a ser decano de la Facultad de Artes Liberales? Bueno, yo estaba en la universidad porque en 2015, cuando la Junta Directiva me pidió que asumiera como decano de la Facultad de Artes Liberales, yo era decano de pregrado, que había sido desde el año 2010. eh, y por lo tanto fue un cambio interno, después de 5 años de estar a cargo, digamos, de todo lo que tiene relación con el pregrado, pasé a la Facultad de Artes Liberales. Antes de llegar a la universidad, yo era director del Diario Financiero, me había dedicado los últimos 10 años, o sea, entre el 2000 y el 2010, al mundo periodístico, sin ser periodista, pero siempre me gustó esa beta y por lo tanto trabajé primero en la Asociación de la Prensa, después en el Mercurio y después fui director del Diario Financiero, así que aprendí un montón de cosas que no tenían relación con lo que realmente yo había estudiado, directamente por lo menos. Perfecto. Súper. Oye, y cuéntanos, ¿qué importancia tiene esta facultad en la historia de nuestra universidad? Chuta, tengo que decir que es lo más importante, pues sí, yo soy el decano, pero la verdad es que la Facultad de Artes Liberales no existía en los inicios de la universidad, es más o menos nueva, yo diría que es la facultad más nueva, probablemente porque es del año 2000 y algo, 2002 por ahí, pero se llama así como Facultad de Artes Liberales, es más nueva, pero sin embargo como que la esencia de lo que busca la Facultad de Artes Liberales viene de mucho más atrás. De hecho, existía el Instituto de Humanidades, después la Facultad de Humanidades y en el fondo la Facultad de Artes Liberales es la continuadora de todo eso. Y básicamente si ustedes ven la fundación en el año 1953 de la Escuela de Negocios de Valparaíso, uno se puede dar cuenta leyendo la acta y leyendo cuál es el proyecto de no universidad en ese momento, sino que escuela de negocios, era formar ejecutivos de negocio, pero con una fuerte ligación en los estudios de humanidades. Y eso fue una paradoja por una parte y una anomalía respecto a cómo se estudiaban negocios en Chile, que era pura contabilidad, pura administración, puro marketing, pura economía, y sin embargo la universidad desde sus inicios tuvo una fuerte relación con las humanidades. Un poco distinto de lo que hoy es el proyecto de artes liberales. Tiene varias diferencias, pero tiene muchas semejanzas. Es decir, no se puede formar ejecutivos de negocio simplemente que sepan de ámbitos que son propios de los negocios sin tener una comprensión de dónde está inserta esos negocios o esa actividad. Así que derechamente la Facultad de Artes Liberales es más o menos nueva. Hoy día, a partir del año 2015, hemos establecido este plan de fortalecimiento y que es lo que nos ha pedido la Junta Directiva y de ahí viene el core curriculum, de todo lo que podemos hablar después, pero sus raíces más profundas están desde la fundación de la universidad. El fundador de la universidad siempre tuvo esa visión de querer establecer una formación que fuera en lo profesional, pero también en la esencia, digamos, de una formación de educación general. Muy bien. Oye, Francisco, yo tengo una pregunta que yo creo que muchos estudiantes te la quieren hacer. ¿Por qué? Porque si pudieras rellenar la caja de libros Core a tu gusto, pueden mezclar civilización contemporánea, literatura, ¿cuáles pondría ahí? Chuta, mira, esa es una cuestión súper complicada porque cada profesor tiene su propia caja, como quien dice. Por lo tanto, uno de los Claro. elementos centrales que fue cuando instauramos el core curriculum, nosotros hicimos el acuerdo con la Universidad de Columbia y claro, el acuerdo establecía que teníamos que tener la esencia de los mismos textos, pero podíamos poner y sacar algún libro y cada profesor tiene sus propios libros y cada profesor tiene sus propios textos, pero bueno, hemos llegado a lo que hemos llegado y hay un amplio consenso de que son los textos más relevantes. En lo personal, a mí, en lo personal, de la lista de civilización contemporánea, yo diría que hay 3 textos que a mí me han marcado mucho en la vida, o 4 textos, diría yo. La República de Platón.
La República de Platón, porque en el fondo están las raíces más profundas de la discusión sobre qué tipo de organización queremos, quién debe gobernar, que es la pregunta que hasta el día de hoy nos hacemos, quién debe gobernar, cómo debemos gobernar y fundamentalmente qué es la justicia. O sea, es un libro que es muy marcador y a mí en lo personal es un libro que siempre, desde que lo leí en la universidad, yo estudié ciencia política también, entonces ahí me tocó leerlo, me marcó mucho. Después, El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo, un libro que se lee bien, que siempre tiene una contingencia muy marcada sobre cómo ejercer el poder, cómo debe actuar la autoridad, cuánto debe mentir la autoridad, cuánto debe atemorizar la autoridad, cuánto debe buscar ser amado la autoridad. No sé, es un libro que pasan los años y cada vez se pone más vigente. Y esa es la razón por la cual en el fondo estos textos, todos los que están ahí en el core, son libros que no es para ir a ver, como quien dice, un museo, sino que son libros que nos permiten a partir de ahí hacernos preguntas que son hoy día fundamentalmente muy actuales. Después está el libro La riqueza de las naciones. O sea, para mí, Adam Smith, yo hice mi tesis en La riqueza de las naciones cuando estudié en España, y la verdad es que La riqueza de las naciones es un texto, eh, a ver cómo decirlo, muy completo y muy alejado de muchas caricaturas que se buscan hacer por quienes nunca han leído La riqueza de las naciones. Adam Smith es un filósofo moral, es una persona muy distinta a la caricatura del economista que hoy día podríamos decir. De hecho, si a él le hubiéramos preguntado, él habría dicho que es un filósofo, no es un economista, y donde en el fondo está las raíces como más profundas de la esencia de la economía, pero al mismo tiempo de cómo ella está inserta en una sociedad mucho más compleja, cómo somos los seres humanos, no sé, a mí me encanta. Y el cuarto libro de civilización contemporánea, que yo diría que por lo menos a mí me marcó mucho, es sobre la libertad de John Stuart Mill. Eh, Cómo un autor nos deja súper en claro que en el fondo hay que limitar al Estado, hay que limitar a la comunidad respecto a lo que a mí me conviene o a lo que a mí me interesa. Vivimos insertos en un Estado, en una sociedad, pero tenemos que dejar muy en claro los derechos individuales que son previos a las personas. Claro, eso obviamente alguien que no sea liberal puede considerar que está equivocado, pero evidentemente a nadie le deja de provocar un texto como ese. Así que esos cuatro textos, yo diría, en esa caja y en todas las cajas tienen que estar, digamos, muy presentes. Los otros también, por cierto, pero son los que a mí por lo menos me han marcado más. Y de la caja de literatura, yo diría que hay dos textos que a mí me gustan muchísimo. Uno es La Divina Comedia. La Divina Comedia también tiene mucha actualidad, pero también tiene humor, tiene en el fondo una visión de la sociedad, tiene ejemplos como por aquel ejemplo de Filippo Argento, que al Dante le generaba lo peor de sí, y como que encontrarse con él como que le daba una rabia, no sé, y claro, y nosotros hoy día estamos llenos de Filippo Argento, gente que nos da rabia, gente que nos saca lo peor de nosotros mismos. Y entonces, cosas como esas que te deja el libro, lo encuentro fascinante, más allá también de esa descripción del infierno, de las tres partes del infierno, obviamente es la más entretenida, cómo pone a gente que a él lo trató mal, los pone ahí con las patas para arriba, en el último círculo del infierno, en fin, un libro genial. Y, y Frankenstein también me gusta mucho, ese era el otro texto. Frankenstein porque nos habla como de, no solo porque es entretenido, fácil de leer, pero también nos habla como de las construcciones humanas, muchas veces pueden volcarse en contra de nosotros mismos. Y también están las lógicas de la ciencia atrás, la desafección, el desánimo del doctor. En fin, yo creo que es un texto que muchas veces se ha considerado como menor y que sin embargo tiene mucha profundidad. Trascendental. Francisco, ya que mencionaste la contingencia, el gobierno y hablando de la actualidad, claro, cuéntame, ¿cómo crees tú que podemos abordar la pandemia y la crisis, claro, que se suscita producto de todo lo que estamos viviendo desde las artes liberales?
Bueno, nosotros hicimos un ciclo el año pasado, la pandemia, desde las artes liberales, y en el fondo lo que buscamos fue hacer una mirada desde distintos ámbitos, la literatura, la historia, la ciencia, la filosofía, porque nos damos cuenta que este no es un problema nuevo, y quizás ese es uno de los elementos centrales de las artes liberales, porque nosotros, o ustedes, que nacieron cerca del año 2000, ¿cierto? Cuando nacieron, muchos pensaron, o muchos pensamos, de que como que la historia se había terminado. De hecho, está el famoso libro de Fukuyama que habla del fin de la historia, que dice un poco eso. Es decir, ¿por qué se había terminado la historia? Porque más o menos estábamos todos de acuerdo. O sea, más o menos daba lo mismo quién gobernara, si la izquierda o la derecha. Básicamente eran matices los que se discutían. Y por lo tanto, en el ámbito político, teníamos pleno acuerdo en la democracia liberal, y en el ámbito económico teníamos pleno acuerdo en la economía de mercado, y en la ciencia consideramos que ya los problemas estaban resueltos, ¿cierto? Nunca más iba a haber una pandemia. Y quizás lo que nos hemos encontrado desde que, digamos, empezamos a avanzar en este milenio es, por una parte, de que nos damos cuenta que la historia a lo mejor se terminó, pero por un tiempo, 10 años, 15 años, pero ha vuelto a empezar, y la polarización y el conflicto vuelve a estar presente. Y eso nos enseña entonces las artes liberales, que en el fondo forma parte central de la esencia del ser humano, el conflicto, la polarización. ¿Mm? Y desde el punto de vista de la ciencia, que bueno, que los problemas no están todos resueltos, y que nuevamente la ciencia se pone a prueba en torno a esto. Entonces, quizás eh, las artes liberales nos enseñan aquella frase que nos decía Tucídides, de que en el fondo la historia es un constante volver a empezar, un constante volver a empezar, o lo que nos decía Mark Twain, que la historia, si bien no se repite, a lo menos rima, ¿cierto? Entonces, finalmente, esa es la esencia que nos entrega el arte liberal, es que nos entrega una, como quien dice, un ámbito de herramientas para poder recurrir a ellas y poder tratar de explicarse de mejor forma el presente, de mejor forma lo que estamos viviendo, de una forma más sofisticada, más interrelacionada, ¿ah? Más interdisciplinaria, de una forma mucho más compleja lo que estamos viviendo. Quienes creen que simplemente el problema de, qué sé yo, del coronavirus es un murciélago y ahí está el problema, o quienes creen que el estallido social en Chile es simplemente un problema de que, no sé, que los venezolanos mandaron gente a Chile, entonces nos damos cuenta que hay un problema de muy poca sofisticación analizar. Los problemas son más complejos, y para analizar los problemas complejos requerimos una sofisticación, requerimos una mirada más amplia, y yo diría que esa es la gran herramienta que entregan las artes liberales. Gran reflexión. Oye, Francisco, mira, te quiero hacer una pregunta, que ya saliendo un poco de lo que estábamos hablando, pero creo que preguntarte cómo eres tú fuera de la UAI. Por ejemplo, no sé, ¿eres papá? ¿Te gusta el fútbol? ¿Eres emprendedor? ¿O te gusta dibujar? ¿Te gusta escribir? ¿Eres cinéfilo, filósofo? Chuta, qué difícil. Sí, de partida soy papá, tengo 3 niñas, o sea, 2 niñas y un niño. 3 son chicos, además, en esta instancia, como le ha ocurrido a todos los profesores, es complicado tenerlos en la casa. Eh, Soy bien dedicado a ellos, me gusta mucho estar con ellos, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho la política, siempre me ha gustado, y por lo tanto he sido un gran lector de prensa chilena, de prensa mundial. Me gusta el deporte, soy trotador, juego squash también. En el pasado jugaba fútbol, me encantaba, pero era muy malo, y de hecho me pusieron la UEF Covarrubias, eh, porque Oye, una subía y no pregunta, daba. ¿el squash de qué se trata? No, no lo había escuchado. Mira, el squash fue un deporte que en los 80 me parece que empezó en las cárceles, porque se juega en una pieza, es parecido al pádel tenis, pero se juega en una pieza ¿Ya? con raqueta, parecida a la raqueta de tenis, y en el fondo tiene la misma lógica Del- del tenis, que hay que pegarle con un bote, pero es un deporte que hoy día se juega bastante poco. Yo, ¿saben con quién jugaba mucho? Era ahora no he podido, pero con Ignacio Briones, que era mi colega decano, digamos, y compañero de universidad en el pasado, y es bueno, es mejor que yo, tengo que reconocerlo. Eh, pero hoy día se juega poco, es un deporte que se juega rápido, en poco tiempo, y es súper entretenido. Eh,
Ese que como juega que contra la pared, contra una pared, el adentro de mismo que una. es el sale Sebastián Piñera y se cae, ¿o no? Es parecido porque es el racquetball. Ah, Sí, ya. es parecido, el racquetball. El racquetball tiene la pelota que da mucho más bote, entonces más rápido uno corre menos. En el squash uno corre mucho más, así que Ah, es más, perfecto. como quien dice, eficiente. No, y como anécdota les decía del fútbol, porque me pusieron la UF Covarrubias porque subía y no bajaba nunca, igual que la UF. Entonces, por eso, por eso me puse. Pero hoy día no me gusta mucho el fútbol, en el pasado era fanático, fanático, iba al estadio, recorría el país siguiendo a mi ¿Ah, equipo, sí? ¿Qué pero equipo te gustaba? me gustaba la Católica. Y hoy Ya. día la verdad es que he perdido la afición deportiva. De repente veo, pero no me interesa mucho, no vibro con eso. Y mi hijo sí, pues es fanático desde la U, además. Entonces, a él le gusta mucho, por chico le gusta mucho, pero no, a mí ya como que me dejó de... Yo perdí la fe religiosa y la afición futbolística en conjunto. Ah, perfecto. Fue un conjunto de cosas que perdí. Parece justo ahora que Católica salió campeón 3 veces. Sí, po. Pero a mi hijo le digo que soy del Audax italiano para molestarlo. Ahora tengo una pregunta respecto a las cosas que te gustan. ¿Tienes algún lugar favorito para viajar acá en Chile? ¿Algún lugar de vacaciones? ¿Y por qué te gusta ese lugar? O sea, más que lugar favorito, a mí me gusta mucho Chile y he recorrido, he tenido la suerte de recorrer mucho y cada vez que puedo voy y vamos con mis niños y de norte a sur me encanta el desierto, me encanta eh, toda esa soledad, ese silencio que hay en el desierto, me encanta el sur de Chile y por lo tanto no- trato de ir en las vacaciones o los fines de semana largos cuando se puede siempre a lugares distintos, ¿no? No tengo así como esa gente que le gusta Tongoy o le gusta ir a, qué sé yo, a Maitencillo y va siempre para allá. Yo de partida no tengo segunda vivienda, pero al mismo tiempo me gusta siempre ir variando y recorriendo. También me gusta mucho viajar y por lo tanto he tenido la suerte de recorrer mucho en Sudamérica y también en Europa y en Estados Unidos. Así que yo me declaro un fanático de conocer lugares distintos. Me ¿Has gusta, me mochileado? gusta, me gusta leer los diarios en esos lugares, tanto en Chile como afuera. Yo me compro la prensa local, me gusta conocer, no sé, la cultura, me gusta O sea, mucho. ir de lugar en lugar para conocer lugares nuevos, ¿verdad? Así es, así es. ¿Y alguna vez has mochileado por Chile? Sí, pues pero no soy muy bueno, soy medio, sí, en la universidad, pues, fui a las Torres del Paine, en fin, fui a varios lugares, fuimos con amigos a Colombia en su momento, cuando era más difícil salir, ¿ah? En los 90 era menos, era más caro, era más difícil, pero lo hice, sí. Súper, genial. Francisco, quiero preguntarte, ahora que ya estamos todos en cuarentena, ya casi quedan muy pocas comunas en fase 2, quiero que nos des alguna recomendación de película, alguna saga que te guste, una película que sea perfecta para la cuarentena, ya que estamos mucho tiempo en casa. Sin duda, creo que me puedes recomendar una película para ver en estos tiempos. Duda, déjame pensar, porque de las cosas actuales, de las series actuales, porque en el fondo yo no soy muy de Netflix, esa es la verdad, o Ya. de Amazon, lo que sea, porque así como entre nosotros me quedo dormido. Entonces mi señora me reta y me dice de que en el fondo no estoy siguiendo esto, no tengo tele en la pieza, entonces tampoco Ya. me quedo dormido en el sillón, que es peor. Pero igual he visto cosas buenas en el último tiempo de series, así como menos relevantes. Me gustan las series españolas, por ejemplo, lo que queda, perdón, déjame pensar cómo se llamaba esa serie que pasaba en Galicia, Vivir sin permiso, por ejemplo, que es algo que me acuerdo ahora último. Eh, me gustan en general las series como europeas. ¿M? Ya. Ahora, de película, yo diría que recordándome de películas ya más antiguas, quizás, que incluso no sé si todavía están disponibles, pero una película que me gustó mucho en su momento fue Los restos del día o Lo que queda del día, que es esa novela de Ishiguro que lleva a película.
Es una película que habla súper bien de la reflexión sobre el ser humano, sobre la melancolía, sobre un montón de cosas, que es una película que yo recomendaría de todas maneras como, no sé si a esta altura es un clásico, pero es una película muy, muy interesante de ver. Hay otras, pero en este momento no me acuerdo así No, como para recomendar. perfecto. La vamos a anotar en todo caso. Mm. Oye, Francisco, ahora para que nos riamos un rato, ¿tienes alguna anécdota de la Facultad de Artes Liberales o de tu trabajo en la universidad? Chuta, anécdotas, sí, pues harta. Eh, Antes de la Facultad de Artes Liberales, como decano de pregrado, tengo muchas anécdotas con estudiantes, pero muchas no se pueden contar, obviamente. La verdad es Muchas no se que pueden contar, me imagino. no se pueden contar de situaciones que ocurrieron. Por ejemplo, cuando, cuando se inauguró el edificio Talleres, digamos, el edificio D y E. ¿Ustedes estudian periodismo o no? Yo estudio periodismo. Ya. ¿Tú, Constanza? Derecho. Derecho, ya. Cuando se inauguró periodismo, que eso fue como el 2013, el edificio costó que estuviera listo. Entonces se generó un gran reclamo a los estudiantes. Yo era el decano de pregrado y entonces me escribieron una carta pública en contra mía para decir que cómo era posible que se habilitara el edificio cuando no estaba completamente listo. Chuta, nos juntamos con el presidente de la federación y con los centros de alumnos y todos me reclamaron fuertemente y de repente yo les pregunto, oye, ¿han ido al edificio nuevo? Y, y todos como me empiezan a mirar así como chuta, ¿no? La verdad es que, o sea, hicieron una carta reclamando por las condiciones del edificio en mi contra y no han ido al edificio. Eh, Chuta, no, la verdad es que no hemos ido, pero hemos recibido un montón de reclamos y toda la cuestión. Bueno, vayan al edificio primero y después hablamos. Bueno, fueron al edificio y después llegaron, uy, están exagerando los estudiantes, la verdad es que no estaban están en malas condiciones. Claro, hay unos maestros todavía colgando cosas y todo, pero no es. Así que vamos a hacer otra carta, no hagan más cartas porque ya dejaron suficiente, o sea, a ver, yo me llevé súper bien con los estudiantes, me tocó en el fondo generar en ese momento eh, toda la discusión en torno a que se estableciera una federación, que no había federación y decían que la universidad prohibía tener federación, todo lo contrario, eso es otra anécdota, cuando el decano de Derecho de esa época, Rodrigo Correa y yo, empezamos a tratar de convencer a los centros de alumnos de que era necesario que tuvieran una federación. Eso era como el mundo al revés, porque se supone que la universidad prohibía la federación y resulta que nosotros tuvimos que Están convencer impulsando. a varios, no todos, porque habían otros que eran partidarios, pero que era necesario y era conveniente que existiera una federación. Así que cosas como esa también me tocó momentos más o menos dramáticos de estudiantes eliminados. Antes la universidad eliminaba mucho más estudiantes de los que se elimina ahora porque el reglamento era mucho más estricto y eso lo recuerdo con bastante desazón porque detrás de eso muchas veces habían historias humanas bien terribles y todo. Así que ahora de la Facultad de Artes Liberales, la verdad es que nosotros, a mí cuando yo asumí, la universidad tenía 33 profesores y hoy día somos 108. Es decir, la universidad apostó fuertemente y ese gracias a la junta directiva que en el fondo nos dio un apoyo central en este plan de fortalecimiento que venía a la mano del core curriculum y ha significado la contratación de una gran cantidad de profesores de planta en un 90% con doctorado, en su gran mayoría doctorado de súper buena universidad, etcétera. Y por lo tanto, hoy día la facultad es una facultad enorme, pero al mismo tiempo que mantiene el espíritu original que tenían esos 30 profesores de un gran espíritu, una gran colaboración. Y de la facultad, no sé, la única anécdota que me recuerdo ahora es de un profesor de los más antiguos que teníamos, un gran profesor, y una vez estaba haciendo una charla una charla de extensión en el presidente Razzuri sobre la India. Y es un profesor muy apasionado, tal vez ustedes lo tuvieron, pero me voy a guardar el nombre, muy apasionado para contar, para explicar, etcétera, y hablaba del Taj Mahal y hablaba de todo, pero estaba absolutamente, como quien dice, posesionado en su rol. Y de repente un alumno, Extasiado. sí, y una alumna le pregunta, profesor, perdone que le haga esta pregunta, pero ¿cuántas veces ha estado usted en la India? Porque era tal el nivel de detalle que contaba, y el profesor no había estado nunca en la India.
Y entonces Eran contestó como los estudiantes. sí, pues, contestó la siguiente frase que quedó muy marcada entre muchos profesores y hasta el día de hoy le echan talla. Contestó, la verdad es que no he estado lo suficiente en la India. No he estado lo suficiente. Y con eso, en el fondo, no mintió, pero no reconoció que no había estado nunca. Y por lo tanto, es una frase que hasta el día de hoy muchas veces le recuerdan, bueno, no he estado lo suficiente ahí. Así que esa es una anécdota que podría compartir, pero me voy a guardar el nombre para que no le hagan bullying. Bullying, no, para que no lo divulguemos. Oye, yo también tengo otra pregunta que dice así. Entre la pandemia, las elecciones que se vienen, que se aplazaron, y Chile post-estallido, ¿cómo vislumbras el futuro para nuestro país? Incierto, yo diría que la palabra que resume es incertidumbre. Nosotros, de nuevo, así como conversábamos anteriormente, que en los años 2000 había una cierta certidumbre, ¿ah? Más o menos había un cierto acuerdo general, el país tuvo un crecimiento en todo sentido, desde el PIB per cápita, el acceso al agua potable, el acceso a la educación, la mortalidad infantil, hasta en la desigualdad, que en la paradoja, hasta en desigualdad mejoró, sus índices mejoró en todo sentido desde los 90, quizá algunos años antes, hasta, no sé, por el 2010, y había un cierto consenso y acuerdo, y por lo tanto habían voces muy minoritarias que planteaban disenso. Y por lo tanto había una cierta, si esta pregunta se hubiera hecho hacia el inicio del 2000, lo que mirábamos era llegar al país desarrollado que queríamos llegar, digamos, se hablaba en ese momento mucho de Portugal, que podíamos ser el Portugal de Europa y como una primera etapa, etcétera. Y hoy día, bueno, han pasado muchas cosas y esas cosas que han pasado en el fondo lo que hace es generar incertidumbre y lo que no hace volver, y ahí están las artes liberales nuevamente, no hace volver a la incertidumbre que siempre ha tenido la sociedad y que siempre ha tenido Chile, donde se juegan mucho más cosas, donde hay pugnas y conflictos, posiciones que son muy distintas, etcétera. Entonces, esa incertidumbre uno la puede plantear en los más atemorizados, más conservadores, etcétera, como chuda, metámonos a la trinchera a ver cómo podemos resistir las bombas y tratar de matar al enemigo de alguna forma, o lo más utópico en pensar de que aquí viene el paraíso y que ahora sí vamos a llegar al paraíso soñado. Yo estoy en una posición intermedia, yo creo que tenemos una incertidumbre, que podemos hacer bien las cosas, meridianamente bien las cosas y tratar de, en el fondo, generar, como quien dice, un nuevo peldaño sobre la cual instalar el país. Pero claro, esa incertidumbre está porque hay muchos cantos de sirena, el populismo, que es una tendencia mundial, ha llegado con fuerza a Chile, de lado y lado, ¿eh? Esto no es una cosa de derecha o de izquierda. Creo que el rol que juegan las redes sociales en cuanto a exacerbar posiciones, a conflictuar, a insultar, a generar espíritus gregarios, también es un elemento complejo, pero más allá de eso, yo creo que si en esta convención constitucional se elige gente que está dispuesta a dialogar, si se elige gente que está dispuesta, como quien dice, a renunciar a ciertas cosas. Recordémonos de Rousseau, que decía, yo necesito renunciar a parte de mi libertad para mantener el resto de la libertad. En este caso, si hay gente que está dispuesta a renunciar a parte de sus convicciones para mantener la otra parte de sus convicciones, entonces podemos llegar a una situación sobre la cual poder construir un Chile mejor. Yo en eso tengo una cierta esperanza, pero no una utopía, y tengo un cierto temor, pero no una, una temorización que me paralice, sino que creo que tenemos incertidumbre, pero que podemos trazar un futuro para las próximas décadas que nos permita cierta estabilidad y cierto acuerdo entre los chilenos. Muy bien, la verdad es que sí. Ahora, digamos, para ir finalizando, terminar con un final feliz, ¿tienes alguna cita filosófica que te guste, que nos puedas compartir y que nos haga reflexionar, claramente? Bueno, tengo que recurrir a Adam Smith porque
mi referente permanente, pero quizá la cita de Adam Smith que me gusta mucho a mí es que ninguna sociedad puede ser floreciente si una parte de ella vive en la pobreza. Eso da cuenta que en el fondo esa condición o esa forma de concebir una sociedad donde en el fondo Adam Smith propicia el interés propio, es decir, cada uno siguiendo su propio interés genera una sociedad mejor, pero que eso no significa que nos podemos despreocupar de lo que le sucede al resto. Y esa es la gran paradoja, porque muchas veces colegas míos, digamos, probablemente por una formación muy poco de artes liberales que tuvimos, en el fondo consideran que hay que quedarse con una parte de ese libro de Adam Smith, es decir, que cada uno siga su interés propio y que así se genera una mejor sociedad. Pero nos importa también la otra parte y el otro libro de Adam Smith, que es la teoría de los sentimientos morales, que nos dice que nosotros tenemos que empatizar con el otro, tenemos que preocuparnos del otro, tenemos una obligación moral con el otro y por lo tanto que la sociedad que queremos construir está basada en el interés propio, pero que no podemos ser indiferentes a lo que le ocurra al resto. Así que yo diría que esa es una frase que se me viene muy a la cabeza y que creo que tiene mucha actualidad. Perfecto. Francisco, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Hemos hablado de todo, de tus gustos, de lo que te gusta hacer, pero también de actualidad, la pandemia y las problemáticas que enfrenta Chile actualmente. Oye, muchas gracias a ustedes y es de esperar, sobre todo para los estudiantes que se han incorporado, no sé, por el año pasado y que prácticamente ni siquiera nos hemos podido divisar, que ojalá esto termine, porque si bien a mí me parece que si me hubieran preguntado hace 2 o 3 años que si iba a ser posible hacer todo lo que hemos hecho vía Zoom, yo habría dicho que no. Creo que se han logrado hacer cosas súper bien, que las clases se han hecho súper bien, que han resultado en términos generales, pero creo que el contacto personal, el vivir la universidad, el poder discutir, el poder tomarse una bebida, no tengo idea, conversar y hacer deporte, es insustituible y por lo tanto yo espero que más temprano que tarde esto termine y nos podamos volver a encontrar en Peñalolén o en Viña o a donde corresponda. Así que gracias a ustedes y que les vaya súper bien. Muchas gracias, Francisco, que estés muy bien. Chao, chao. Para ti, si te gustó esta entrevista y quieres que conozcamos mejor a las autoridades UAI, entonces comenta en este post a quienes quieres ver en nuestra próxima cápsula de Conoce las autoridades UAI.